Estamos analizando la situación y el panorama político europeo, un actor importante y destacado en el sistema internacional que por supuesto no podemos dejar afuera en el análisis. Estamos haciendo este análisis con Javier Villamor, periodista y analista internacional, y hemos ido de lo general a lo particular. Y en este punto es importante hablar de un país que en las últimas semanas, como ya anunciamos anteriormente, pues ha generado noticia y ocupado titulares internacionales. Es el caso de España con esta situación, Javier, del PSOE, con acusaciones muy serias de corrupción, no solamente por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino también su esposa y parte de su círculo, ¿no? Y esta situación, por supuesto, ha generado malestar entre los españoles, además de cada uno de los hechos que ya ha venido arrastrando esta gestión. Veíamos pues la catástrofe en Valencia, que además nos impactó a todos lo que allí pasó, y las críticas que además recibió el gobierno por esta gestión, entre tantas otras cosas. Entonces, esta es la última parte del programa, pero me gustaría que, como estamos hablando de Europa, también analizáramos el caso de España y este asunto de la corrupción del PSOE. Bien, hay que entender la relación a nivel europeo para entender también lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? La Unión Europea, al menos como se la ha conocido hasta hace muy poquito, eran dos bloques principales, que es el Partido Popular Europeo, el EPP, y los socialistas y demócratas, el S&D, que se conoce. Estos dos bloques han sido mayoritarios, en los últimos años también se han apoyado en el conocido bloque como liberal, que de liberal tiene poco porque son los más regionalistas y nacionalistas en muchos aspectos, y luego los verdes y la izquierda, ¿no? La izquierda más radical, si lo queremos entender quizá, pues esa izquierda más antisistema, que de antisistema también tiene poco, pero bueno, los más progénero, inmigración masiva, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa comisión, ¿no? El principal poder está entre estos dos grupos, ¿no? Tenemos en el caso español actualmente Teresa Rivera, exministra de Transición Energética, es la primera vicepresidenta de la Unión Europea y precisamente también comisaria de esa transición energética. Por lo tanto, es una persona muy de confianza de Pedro Sánchez. Lo que ha ocurrido con España es que Pedro Sánchez llevó hace ya 8 años de gobierno, en principio estará hasta 2027, y bueno, pues el Partido Socialista siempre ha sido muy conocido por cierta intervención estatal, por no decir total entre comillas, y por el proyecto federativo que tiene de España. Esto lo han reconocido abiertamente, la Constitución del 78 fue el primer paso para poder regionalizar, federalizar una España que nunca se había imaginado así, ¿no? El caso es que, bueno, pues en los últimos años se han ido conociendo poquito a poco casos de corrupción que han ido afectando al núcleo principal de Pedro Sánchez. Hablamos de la mujer, de Begoña Gómez, que este miércoles también testificó nuevamente por un quinto presunto caso de corrupción. Hablamos de sus dos exsecretarios generales de organización, de Santos Cerdán y de su también exministro de Fomento, ¿no? Entonces, de Ábalos, de José Luis Ábalos. Uno de ellos está en la cárcel, el otro está soltando poco a poco píldoras informativas que pueden indicar muy bien el caso de corrupción. Hablamos también, por ejemplo, de relación con Venezuela, hablamos también de relación con República Dominicana, hablamos de una extraña servidumbre con Marruecos. Y esto posiciona también a España en una complicada situación porque es frontera sur de la Unión Europea, con África, y de alguna manera también Pedro Sánchez intenta hacer un equilibrio de poder entre lo que tiene que significarse a nivel interno para que sus socios de gobierno le sigan apoyando y lo que tiene que hacer para supuestamente mostrar cierto gobierno proeuropeísta en Bruselas. Hablamos de la gestión de la Dana, que ha sido una catástrofe, hablamos de los incendios también de este verano, que han sido una catástrofe, pero ahí sigue, ¿no? Y sigue porque, bueno, de alguna manera también cumple con lo que tiene que de hacerse desde Bruselas. Esto sé que a veces es muy complicado de entender, ¿no? Hay que explicar cómo la Unión Europea también interviene en los países cuando considera que hay una violación de cierto Estado de Derecho. Bruselas ha intervenido directamente en Hungría, amenazó también a Polonia. Las consecuencias es la congelación de miles de millones de fondos de la Unión Europea que asfixian obviamente al país cuando en este caso no interesa que tenga cierto corte ideológico. Hungría es conservador, Bruselas es abiertamente woke, si lo queremos entender así. Pedro Sánchez, el Partido Socialista en España, ha violado sistemáticamente el Estado de Derecho. O sea, es posiblemente el país más autoritario de la Unión Europea.
hablamos del control de la justicia, de grandes partes de los medios de comunicación, hablamos del asalto al Tribunal de Cuentas, de la transparencia, por ejemplo, del Estado, hablamos del medio público Radio Televisión Española, completamente ideologizado, hablamos de los sistemas educativos, hablamos de todo tipo de cosas que uno se puede imaginar mucho más violentas de lo que la gente conoce. En España en Europa no se conoce realmente lo que está pasando en España, ¿no? No sé si porque no interesa muy bien, porque estamos en esa parte de la Unión Europea, o bien porque se quiere correr un túpido velo sobre lo que hace el Partido Socialista. Pero el Pedro Sánchez hace mucha más violación, perdona este verbo, ¿no? Viola mucho más el Estado de Derecho de lo que hace cualquier Estado miembro de países del este. Entonces, ahí muchos no entienden por qué en este caso España continúa esta senda mientras se está conociendo lo que se está conociendo, ¿no? Hablamos de, repito, casos de la mujer, de Begoña Gómez, en el que se estudia o se está estudiando, analizando, investigando ese posible beneficio por ser la mujer del presidente del gobierno estando en Moncloa. Hablamos de una estructura que se conoce como el juez, la estructura de Santos Cerdán, que hablan de ya estructura mafiosa, del cobro de comisiones enormes por parte de algunos políticos con algunos empresarios. Hablamos de, recordemos el golpe de Estado catalán en el 2017, que Puigdemont sigue fugado de la justicia española en la Unión Europea y nadie nos lo entrega, ¿no? Son situaciones bastante complicadas de entender y que por eso también daña la imagen de la Unión Europea. Es decir, si realmente no hubiera cierta hipocresía en los mensajes tanto del gobierno de España como del gobierno de Bruselas, la situación no sería tan tensa, pero es muy difícil no comparar. Y cuando uno compara cómo se tratan a unos y a otros, esto daña la imagen de un país y la imagen de la Unión Europea, porque recordemos que España es la Unión Europea y España es puente con Hispanoamérica. Muchos hablan de saber si el gobierno va a aguantar, si no va a aguantar. Por el momento ha aguantado lo inaguantable, así que se puede decir que seguramente aguante hasta 2027, pero es cierto que esto afecta directamente al presidente del gobierno. Es decir, todos los casos de corrupción no se entienden o pasan de alguna manera por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Él intenta convencer o intenta transmitir la idea de que esto no es así, pero si tus dos ex manos derechas están imputados, están siendo investigados, si tu mujer está siendo investigada por un presunto quinto delito de corrupción, antes o después saldrá algo que implique al presidente Pedro Sánchez. Y necesitaríamos, Javier, varios programas para analizar no solamente la actualidad y el escenario político europeo, sino particularmente el español. Pero bueno, aquí intentamos hacer el esfuerzo de explicarle a la gente lo que está pasando en Europa y puntualmente, particularmente en España. Yo te quiero agradecer por habernos acompañado, por brindarnos tu tiempo y también tu análisis. Un placer, cuando quieran aquí estoy. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Escuchaban, amigos, el análisis de Javier Villamor, periodista y analista internacional. Nos brindaba un panorama muy completo sobre la situación europea, sobre Europa como actor internacional y cómo las políticas de la Comisión Europea afectan a lo interno, a cada uno de los países y por qué muchas de estas políticas han generado malestar en la sociedad europea. De esta forma llegamos al fin de esta edición de Ampliamente, recordándoles, por supuesto, que puede ver esta y otras ediciones en nuestro canal de YouTube y puede estar en contacto con nosotros a través de Ampliamente GB por nuestra cuenta en Instagram. Allí nos puede escribir, enviar sus comentarios, sus solicitudes y sus sugerencias y con mucho gusto le leeremos. Feliz tarde para todos, ha sido un placer.